Buenos días. Para comenzar esta sesión de mesas, la primera de ellas dentro de esta edición del foro, la vamos a dedicar, como han escuchado ustedes, al impacto de la investigación en la mejora de la salud. Hemos mencionado la palabra innovación ya a lo largo de la mañana unas cuantas veces. Suele definirse la innovación como un cambio, nos lo han recordado, un cambio basado en el conocimiento, y esto es un aspecto crítico, pero que también tiene que estar orientado a solucionar problemas concretos, problemas reales, y que a su vez genere valor y que ese valor se lo otorguen los usuarios finales, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de valor social o valor sanitario. Para conocer lo que supone este proceso de investigación y en el caso de los medicamentos, cómo van cumpliendo una serie de etapas para que estas condiciones se vayan dando, pues contamos, como han escuchado ustedes, con tres personas representativas. En un caso tenemos a Susana Conde, que es investigadora en el Centro de Investigación Básica de Toledo de Johnson & Johnson. Es un centro de referencia internacional que cumple ya 40 años. Después tenemos la visión de un clínico que hace asistencia, un clínico que hace investigación clínica y que, por tanto, pues, transforma ese conocimiento básico en eficacia, en seguridad y pone a disposición esas nuevas ideas a disposición de los pacientes. Y después contamos con Begoña Barragán, que de alguna forma pues, representa precisamente ese paciente que al final es el que tiene que reconocer y avalar ese valor final de ese proceso investigador. Entonces, bueno, ya para arrancar con la ronda de preguntas, me voy a dirigir en primer lugar, como decía, a Susana Conde. Susana trabaja en un centro de investigación básica, desarrollan medicamentos, como decía, el Centro de Investigación de Johnson & Johnson en Toledo. Es un centro de referencia internacional. Cualquiera que trabaje en el ámbito de fármacos o medicamentos, en el ámbito del desarrollo, sabe que este es un centro crítico a nivel internacional y que no es un centro joven, como les decía hace un momento, pues acaba de cumplir 40 años, si no me equivoco, ¿no? Bien, Susana, ¿cómo es el proceso de investigación inicial para el desarrollo de medicamentos en un centro como el vuestro? Gracias, Javier. Nosotros en Toledo, como comentas, llevamos, pues eso, hemos hecho 40 años dedicados a diferentes enfermedades, dedicados a diferentes áreas terapéuticas, siempre aquellas donde pues, la necesidad médica está ahí y siempre también basados en nuestra experiencia, en cuál es nuestra fortaleza. ¿Cómo comienza el proceso? Empieza con una necesidad, empieza con una enfermedad y, como nosotros llamamos, con una diana terapéutica. Esa diana terapéutica, que es una proteína, y perdonadme que voy a meter un poquito de ciencia aquí, pero es esa proteína que no funciona bien porque está muy activada, bien porque está pues muy callada. Nosotros tenemos que ver cómo activarla o cómo modularla. Y ahí comienza nuestro proceso. Con esa diana terapéutica, nosotros necesitamos identificar ese potencial medicamento, que originalmente es una molécula, que nosotros un compuesto que tiene que interaccionar con esa diana y que tenemos que ver cómo lo identificamos. Es decir, partimos de la nada. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos, lo que llamamos nosotros campañas de cribado o screening, es decir, evaluamos si en esa diana terapéutica somos capaces de encontrar, imaginemos como una llave y una cerradura, y que la diana terapéutica fuese la cerradura. Y nosotros queremos buscar qué llave puede abrir esa cerradura. Y para eso buscamos miles, millones de moléculas que tenemos en nuestras quimiotecas de Johnson & Johnson y buscamos esa cerradura. Y cuando la abre, encontramos nuestro primer punto de partida. Pero normalmente solo abre la cerradura, pero esa llave tiene que ser algo diferente, tenemos que optimizarla, tenemos que mejorarla, tenemos que ver que tenga unas propiedades que si esa molécula después va a ser oral o va a ser inyectable o va a ser un colirio
pues tendrá que tener una serie de propiedades que nosotros tendremos que ir evolucionando. Y además pues tiene que ser específica para esa diana y no abrir otras, y entonces tendremos que buscar selectividad. Y tendremos que buscar también que la molécula sea, por supuesto, segura, que no tenga toxicidad. Entonces hay una serie de parámetros muy complejos. Es una aproximación realmente holística que nos lleva pues, una media de 3-6 años desde que nosotros decimos vamos a trabajar en esta diana terapéutica, vamos a intentar encontrar la mejor llave para esta cerradura y en el mejor de los casos, cuando somos exitosos y encontramos esa molécula, pues esos 3-6 años para decir, bueno, pues tenemos una molécula que es un candidato clínico y que puede ser avanzar a las siguientes fases. O sea que, muchas gracias. Bien, bueno, pues ahora tenemos el protagonista del siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, que es el proceso de validación clínica de un medicamento, de un fármaco con potencial eficacia y seguridad. Javier, tú como protagonista de esta etapa, ¿qué importancia tiene la investigación clínica en el proceso de innovación y dentro del campo de tu especialidad, que es la oncología? Bueno, en primer lugar me uno a los agradecimientos por estar aquí, porque yo creo que es un acto muy importante y que muy necesario unir a todos los miembros, desde la investigación básica hasta los pacientes. En el ADN del oncólogo médico, que es lo que yo soy y lo que represento como Sociedad Española de Oncología Médica, pues evidentemente nuestra vocación es lograr una enfermedad como es el cáncer, no una enfermedad, en muchas enfermedades que son diferentes, los diferentes tipos de cáncer, la mejor opción para los pacientes. Y creo que en esto es fundamental partir, como ha dicho Susana, de una investigación básica. Sin investigación, sin conocimiento, no hay avance, eso es una cosa clave, pero también la investigación sin innovación no pone valor realmente al paciente. Creo que eso es clave. Y esa es la parte que nos toca más a los que estamos delante del paciente en los hospitales, no solo los médicos, sino también todo el personal sanitario, de enfermería, que creo que es clave en esta situación. De hecho, yo creo que la figura de los institutos de investigación, que hay más de 35 a día de hoy en nuestra geografía, es clave para buscar, para intentar responder a las cuestiones, a las necesidades no cubiertas que siempre decimos que tienen nuestros pacientes en la práctica clínica. Porque desde luego el conocimiento es importante, pero los pacientes lo que necesitan son soluciones, y son soluciones en los pacientes que estamos viendo a día de hoy en la consulta. Y como os he dicho antes, lo que comentaba Albert Llobel, nuestro objetivo es curar, pero también con el cuidado en este sentido. Y en este sentido yo creo que la investigación que puede ser clínica, hay una investigación translacional, que es ese paso de la básica a la clínica, que también es clave, porque la llegada de los biomarcadores, de la selección de enfermedades de pacientes, es esa investigación translacional, para luego buscar la medicina de precisión con la incorporación de nuevos fármacos. Y la incorporación de nuevos fármacos, lógicamente, tiene a los ensayos clínicos como pieza clave. Y en esto es fundamental recordar que España, y en concreto en el área de la oncología, somos el número 2 a nivel mundial, después de Estados Unidos, en ensayos clínicos en todas las fases, desde las fases más precoces, lo que llamamos fase 1, donde se investiga la dosis y donde se investiga también lo que es la seguridad del fármaco, hasta la fase donde el fármaco llega a la práctica clínica. Y en esto es fundamental tener estos ensayos clínicos, porque podemos dar un acceso inmediato a la innovación a los pacientes antes de que, como digo, estén en la práctica clínica. Y en esto España hay que recordar que es pionero, pero que tenemos que seguir siendo pioneros. Y para eso tenemos que seguir trabajando para tener unas instituciones sanitarias robustas, un personal muy cualificado como el que tenemos y también un grupo de pacientes que realmente quiere participar en los ensayos. Posiblemente la innovación va a cambiar el diseño de los ensayos. Los ensayos ya no van a ser tan marcados en estos fases 3 de un gran número de pacientes, sino ensayos que la medicina de precisión nos va a permitir fijar en grupos, en cohortes más pequeñas, más seleccionadas, porque de eso va
la medicina de precisión. Pero eso también tiene que llevar a un cambio en lo que es la propia autorización de fármacos por nuestras autoridades, porque no podemos seguir evaluando la llegada de nuevos fármacos y ahora estamos ante un proceso de evaluación europea que se está incorporando, el nuevo reglamento HTA, si no nos adaptamos también a estos nuevos ensayos clínicos y posiblemente nuevos ensayos clínicos que seguiremos hablando en esta mesa seguramente, que vienen de la inteligencia artificial, de nuevos diseños moleculares, etcétera, que harán que incluso la innovación sea más rápida, más ágil. Pero esa agilidad también tiene que llegar, como seguramente comentará Begoña, a los pacientes de una forma también más precoz. Muchas gracias, Javier. Begoña, representando a los pacientes, ¿qué espera una paciente, qué espera un paciente de un medicamento que llega a la práctica clínica con la etiqueta de innovador? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, y como paciente, representante de pacientes, responder a esa pregunta es muy fácil, ¿no? ¿Qué espera? Pues espera vivir o tener mejor calidad de vida. Eso es lo que esperamos. Sabemos todo lo que hay detrás de la investigación, lo ha dicho el doctor De Castro, somos un país investigador, pacientes que participamos en la investigación, pero seguramente no tenemos que olvidar que la investigación en sí misma no es un fin. Muchas veces parece que hablamos de investigación como si investigar fuera un fin. El fin de la investigación no tiene que ser investigar, el fin de la investigación tiene que ser dar vida. Muchas veces es simplemente dar vida a los pacientes o, en muchos casos, también mejorar esa calidad de vida. ¿Y cómo estamos haciendo esta investigación? Pues con unos ensayos clínicos que necesariamente tienen que ser de una forma estructurada y de una forma legislada y como tiene que ser, pero seguramente tendremos que hacer un esfuerzo mayor en mirar los resultados de esos ensayos en la vida real, porque no es lo mismo los pacientes seleccionados para un ensayo clínico con unas características determinadas que lo que ocurre luego en la vida real de las personas, de si son adherentes, no lo son, o cómo admiten o qué otras comorbilidades tienen que a lo mejor no se habían tenido en cuenta en el ensayo clínico. Entonces, son cosas que yo creo que tendríamos que estar estudiando mucho más qué pasa luego en la vida real. Y cuando se diseñan esos ensayos, aunque se está hablando mucho del paciente, seguimos siendo bastante invisibles. Y los pacientes deberíamos formar parte desde el diseño, desde que decíamos de esa molécula, de esa llave, bueno, ¿por qué? ¿No? Desde ese por qué vamos a investigar tendríamos que estar los pacientes, porque si alguien sabe de la enfermedad, somos las personas que la padecemos. Entonces, yo creo que ahí se está perdiendo una oportunidad de hacer una mejor investigación por no contar con los pacientes. Y somos capaces, no somos científicos, no lo vamos a ser ni lo pretendemos, pero somos capaces de aportar a la ciencia un conocimiento que ahora mismo la ciencia se está perdiendo. Yo creo que es muy importante también, ¿no? Y todo esto de la investigación tampoco tendría sentido sin algo que estamos aquí hablando mucho, que es la humanización. Investigamos para las personas. Somos seres humanos, no somos conejillos, y es verdad que ese ser cobayas ya está un poquito superado, pero no se nos puede olvidar que detrás de cada investigación, de cada fármaco que se mira, hay una persona con una vida, con unas circunstancias, con unas emociones, con unas necesidades, con unas creencias. Y esto no se nos puede olvidar. Mirar a la cara a ese paciente y saber qué necesita y que trabajamos para ello no se debería olvidar, ¿no? Y no se debería olvidar ninguno de los pacientes. Y con esto quiero decir que no solamente tendremos que investigar para el paciente, y la innovación no solo tiene que llegar al paciente que vive al lado de un gran centro investigador o de un gran hospital. Si hablamos de equidad, la equidad no tendría que ver dónde vivimos, ni qué pensamos, ni cuál es nuestra raza, ni si me tengo que desplazar o no, ni si soy viejo, soy joven. La investigación debería ser para todos, porque si no pensamos en la equidad con esa amplitud de miras que nos abarque a todos, estaremos dejándonos fuera a algunas personas y no deberíamos dejarnos a nadie fuera porque ninguno aquí somos más que otro, nunca. Y si hay algo que nos iguala es la enfermedad siempre. Y ante la enfermedad somos todos iguales. Y, por supuesto, todo esto de la innovación, parece que a veces las administraciones tienen miedo de que la innovación llegue, porque hay que pagarla, claro que hay que pagarla, ¿no?
Y si alguien está preocupado porque se pueda pagar y el sistema sanitario sea sostenible, somos los pacientes, porque nos va la vida en ello, o sea que es que necesitamos que esto sea sostenible. Pero la sostenibilidad no puede ser una excusa para recortar, que en eso muchas veces nos escudamos. La sostenibilidad tiene que ser incorporar lo que de verdad aporte valor, retirar lo que ya no lo aporte y hacer un trabajo que para eso están las personas que saben hacerlo, pero nunca utilizar la sostenibilidad como una excusa para recortar fármacos, para tardar más de 600 días en que se incorporen, para aprobarlos para unas enfermedades, para unas indicaciones sí, para otras no, diferente a lo que se aprueba en la Unión Europea, o para que algunos fármacos se aprueben y no tengan financiación. Entonces, todo eso no es sostenibilidad, eso es ahorro y por ahí pues, no es nuestro. Entonces, entender la innovación desde todas esas aristas, yo creo que es lo que podemos aportar los pacientes y a lo que podemos aportar y dar valor. Ya me callo, que si no se agota el tiempo. Gracias, Begoña. Voy a hacer una segunda ronda. Susana, ¿qué aspectos resaltarías como novedosos en el desarrollo actual de medicamentos en las fases preclínicas? ¿No? Se han mencionado por aquí inteligencia artificial, otros aspectos. ¿Cómo se implementa esto en vuestra tarea del día a día? En todos los días, en cada día realmente la inteligencia artificial es que está cambiando de forma radical la forma en la que hacemos la ciencia. Cada vez, por ejemplo, si nos vamos a las dianas terapéuticas, ¿no? ¿Cómo seleccionarlas? Pues si algo es bueno en la inteligencia artificial es en analizar datos. Y datos a nosotros nos sobran. Entonces, lo que sí que es muy buena la inteligencia artificial es, vamos a ver toda esa información de genómica, de proteómica, incluso de ensayos clínicos, cómo podemos incorporar toda esa información, todos esos datos y evaluar nuevas dianas terapéuticas, validarlas, ver cómo funcionan. Eso en la inteligencia artificial está resultando de muchísima ayuda, es una herramienta muy, muy potente. Incluso si nos vamos a la proteína, que nosotros queremos modular, esa estructura tridimensional de la proteína que históricamente teníamos que hacer rayos X o microscopía electrónica, hoy en día hay herramientas potentes como el AlphaFold, que le dieron el premio Nobel el año pasado, que no digo a golpe de clic porque es un poquito más complejo, pero sí de una forma relativamente sencilla somos capaces de predecir la estructura tridimensional de una proteína sin necesidad de experimentación. Y eso para nosotros es un punto de partida muy, muy fuerte porque nos permite de entrada ya conocer esa cerradura. Pero incluso cuando buscamos esa llave y tenemos que buscar en los miles y millones de productos que podamos tener corporativamente en Johnson & Johnson, pensemos en cómo es el espacio químico real, virtual. Si juntamos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y poquito más, podemos tener una combinación, vamos a suponer, de 10 elevado a 60, que eso ya no sé ni lo que es, si son trillones de trillones, es decir, un 10 con 60 ceros. No sé, eso es una estimación que hay ahí, pero para mí es casi eso infinito, vamos a dejarlo así. Entonces, nosotros cuando buscamos ese punto de partida y hacerlo con nuestros millones de moléculas, es que las posibilidades de encontrar algo pues son relativamente pequeñas. En cambio, si utilizamos la inteligencia artificial y nos ponemos en un número virtual con muchos ceros, vamos a decir así, la inteligencia artificial nos está permitiendo hacer esos screenings virtuales e identificar esos puntos de partida que antiguamente era mucho más difícil encontrar en ciertas proteínas. Y por último, vale, si tenemos esa molécula inicial y ahora hay que optimizarla, y nosotros que modulamos muchos parámetros, no voy a entrar aquí en palabras, digamos, pero que si el metabolismo, que si la solubilidad, que si la molécula tiene que llegar al cerebro cuando tiene que llegar, como humano, optimizar 20, 30 funciones a la vez es complejo. Es complejo porque arreglas una y estropeas la otra, llamémosle así.
Entonces, las herramientas de inteligencia artificial lo que nos están permitiendo es optimizar multifactorialmente todos estos parámetros, pero a la vez generar modelos predictivos que nos digan, yo dibujo una molécula y me dice, es soluble o es estable. Todas esas funciones, todas esas propiedades, tenemos modelos predictivos de inteligencia artificial que nos permiten optimizar todo eso. Entonces, la revolución es brutal y la forma en la que trabajamos hoy en día realmente no se parece en nada a la que trabajábamos hace un año. O sea, estamos evolucionando a ese ritmo, sí, está impactando muchísimo. Gracias, Susana. Javier, tú mencionabas que los ensayos clínicos están cambiando, el perfil, la forma. ¿Qué necesidades ves en estos momentos en la innovación vinculada a la investigación clínica en oncología? ¿Qué déficit ves que tienen que cubrirse en estos momentos? Yo creo que ya lo he apuntado un poco. Nuevos diseños de ensayo clínico basados en parte de la inteligencia artificial, fundamental el uso secundario del dato. Creo que aquí que hay autoridades locales y del gobierno central es clave que podamos no escudarnos permanentemente en la protección de datos, que evidentemente es fundamental, pero el poder acceder al uso secundario del dato para saber el impacto en vida real, los PRONs y los PRENs, lo que opinan los pacientes, lo que realmente reciben los pacientes, un modelo más de paciente en domicilio, paciente monitorizado a distancia sin tener que visitar tanto el hospital, creo que es clave en el ensayo clínico. Pero me gustaría insistir en un aspecto de la innovación que nos ha tocado, no solo la farma, sino la tecnológica, lo que hemos avanzado en el diagnóstico de imagen, lo que estamos avanzando en la biopsia líquida, en la detección de enfermedad mínima residual en el caso del cáncer, la tecnología en la cardiología, por ejemplo, todo lo que se ha avanzado con nuevas técnicas menos invasivas, mucho más eficaces y eficientes. Y creo que esto es un mensaje de esperanza de cómo la innovación tecnológica en oncorradio también lo vemos, en las cirugías se está robotizando la mayoría de las cirugías. Creo que esto también va a dar calidad y cantidad de vida a los pacientes, no solo en cáncer, sino en diferentes enfermedades. Y creo que este aspecto también es fundamental, como opinaba Begoña, y aquí necesitamos equidad e igualdad. Que cualquier persona en nuestro país, viva donde viva, tenga la edad que tenga, sea capaz de acceder a toda esta nueva tecnología. Pero digo que en parte la tecnología la tendremos que medir y por eso insisto que el análisis de datos es fundamental y en esto es un momento en el cual estamos bloqueados en no poder usar secundariamente para saber lo que estamos haciendo realmente y también para llevarlo al modelo de investigación, que creo que esta parte es absolutamente fundamental en este caso. Porque tendremos que evaluar los medicamentos y las tecnologías, pero posiblemente no las podemos evaluar con un modelo de hace 20 años. Igual que el modelo económico del impacto no lo podemos basar solo en el precio. Tendremos que basarlo en el impacto de una persona que antes moría y ahora a lo mejor vuelve a trabajar. Estamos hablando de los largos supervivientes. Estamos hablando de una población que necesita también otras necesidades, pero que este impacto creo que no lo estamos valorando adecuadamente. Gracias. Vamos a finalizar la mesa con una pregunta a Begoña. Le voy a pedir en un minuto que nos lance una idea fuerza donde nos explique cómo puede ser más afectiva la investigación en salud. A ver, yo seguramente después de tantos años, si algo he aprendido de la investigación y de la innovación, es que la mejor no es la que más se aplaude en un congreso. Seguramente la mejor es la que llega a tiempo. Y no es la que aumenta más las curvas de supervivencia, sino la que ayuda a más pacientes y salva vidas. Y seguramente la mejor sanidad no es la que ahorra más dinero, sino la que no se olvida de nadie, absolutamente de nadie, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar mucho que la investigación solo tiene sentido si cambia vidas y si nos llega a todos. Y que estamos en un punto en que, como pacientes, por supuesto, pero también como sociedad, yo diría que no deberíamos normalizar lo inaceptable. Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Creo que no. Bien, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias a los ponentes.